Saludos amigos y amigas, en este jueves 26 de junio de 2025 seguimos con temas de interés a través de la red informativa de Corape en todo el país. Vamos a desarrollar la entrevista del día y es que la recaptura de José Adolfo Macías Villamar alias Fito, uno de los criminales más buscados de Ecuador tras año y medio de su fuga de una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil, ha sido celebrada desde varios espacios pero dejado muchas interrogantes en el aire. Fito fue detenido este 25 de junio de 2025 en Manta, oculto en un búnker subterráneo. En este escenario se plantean preguntas sobre cómo evitar que Fito se vuelva a fugar nuevamente y que delincuentes como alias Fede con paradero desconocido también sean encontrados. Conversamos sobre este tema con Mario Carrillo, coronel en servicio pasivo y experto en temas de seguridad. Antes le saludamos y le damos la bienvenida. Coronel Carrillo, qué gusto tenerlo en este espacio. Buen día, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto y un honor compartir el espacio con ustedes. Gracias por estar aquí. Lo dijimos, Fito fue recapturado en Manta, en la provincia de Manabí. Se habla de un operativo de 10 horas con personal militar y policial. El presidente Noboa y desde el gobierno se atribuye esta recaptura a las leyes de solidaridad e inteligencia, tema que también ha sido cuestionado. ¿Qué opina usted? ¿Qué factores clave considera fueron determinantes para recapturar a Fito? Considero que las casualidades, las coincidencias no existen y viene un tema bastante complejo que hay que seguir investigando para conocer la realidad de todo esto escenario que se ha presentado. La información es que bajo un trabajo de 10 horas del bloque de seguridad se identificó este domicilio en la provincia de Manabí, entre los cantones de Manta y Montecristi, de un familiar de Fito, en donde se indica que una niña de Fito de 3 años es la que da la información y el bloque actúa y localiza en un búnker un domicilio que tiene acabados de lujo, en donde observamos una piscina, una mesa de billar, un gimnasio, y donde indican que se actúa y sale Fito bajo el uso de gas. Observamos en las imágenes que nos presentan los mismos medios de comunicación que la gente que está actuando en el bloque de seguridad no utiliza máscaras antigas. Vemos que cuando le capturan a Fito no tiene los ojos irritados, no tiene una tos, que cuando se aplica el gas generalmente es lo que sucede. Entonces deja varios interrogantes, presenta muchas situaciones como la que usted menciona, que eh, ayudó las dos leyes aprobadas ya por el legislativo, tanto la ley de inteligencia como la de integridad ciudadana, y también está relacionado con el uso de bases extranjeras en el Ecuador, a pesar de que en las declaraciones se dice que no hubo una cooperación internacional para esta recaptura de Fito. Y todo también obedece a una evasión también de un objetivo de alto valor como es de Fede. Hay un tema bastante concurrente que hay que en un plan de investigaciones seguir analizando, seguir investigando para llegar a la realidad de este escenario. El Carrillo, en este caso, usted considera, bueno, me llamó la atención la parte en la que usted decía que no cree mucho en las coincidencias. Y aquí consultarle, ¿usted considera que esto más respondió a un trabajo investigativo de muchos años o qué opinión tiene acerca de esto que argumenta el gobierno nacional? Cuando trabajamos toda la vida en inteligencia y en contrainteligencia, se nos crea en la mente varias interrogantes y trabajamos varias hipótesis. Esas hipótesis se confirman o se descartan. Esto hay que seguir analizando, investigando para llegar a la realidad. Por eso yo soy un creyente de que las coincidencias no existen. Lo que existen son las causalidades. Y todos los trabajos que he realizado generalmente han dado resultados positivos bajo este escenario que le acabo de comentar. Este bloque de seguridad ha trabajado, recuerden ustedes que en mayo tuvimos la posesión del presidente, en donde tuvimos la visita del presidente de Colombia, que nunca ha reconocido que el presidente Noboa es legítimo,
y donde tuvo una escapada a Manta que no sabe justificar ni la República de Colombia ni la diplomacia de Colombia. Entonces quedan muchas aristas o hipótesis, como se les quiera llamar, para confirmar o descartar. Y también algo que quería consultarle es sobre estas acciones que el presidente Noboa ha señalado para proceder a la extradición de Fito a los Estados Unidos. ¿Cómo ve usted también esta decisión? Bajo este escenario, el primero en comunicar es el señor presidente de la República bajo la red social X, en donde indica que se va a proceder inmediatamente con la extradición de Fito. Pero esto no es de hoy a mañana. Esto va a llevar un tiempo para que se cumpla, porque tiene que cumplirse varios trámites legales al más alto nivel, tanto de los dos países, para que se proceda con la extradición. En mi entendimiento sería más de entre 3 y 6 meses para que esto suceda, siempre y cuando no se encuentren dificultades en el camino. Una de las situaciones que también debo mencionar es las leyes y lo que está en las leyes. Es la pena para los adolescentes que estén inmiscuidos en delitos graves, y también hay una depuración de la justicia. Qué bueno escuchar ahora el país que se habla de crimen organizado. Recuerden ustedes que fui una de las primeras voces en el país, un 7 de febrero del 2020, cuando salí y me enfrenté a los medios de comunicación y en las redes sociales, indiqué sobre la delincuencia organizada y una coincidencia de actores que tiene una similitud con lo de hoy. Operadores comunicacionales, La Posta, el señor Anderson Boscan, ñaño de mafiosos, malos operadores de justicia, el juez de primera instancia cuando no permitió hablar, no levantaba la cabeza durante toda la audiencia, de fiscalía cuando no investigaron absolutamente nada, malos funcionarios y personas privadas de libertad. Algo se asemeja. Ahora, qué bueno que el país y el tiempo me estén dando la razón. Algo que también quería conversar con ustedes acerca de estas deficiencias en el sistema penitenciario que precisamente permitieron que Fito permaneciera prófugo por casi 2 años, a pesar de ser uno de los criminales más buscados del país. Y como le mencionaba también, si bien es cierto, recapturaron a Fito, ahora también hay otro criminal de los más buscados que no se sabe su paradero y es alias Fede. Pregunta, también va con lo que lo viví, no me han contado. Recuerden que a la semana de haber llegado, tomé la decisión con el equipo técnico de a un cabecilla del más alto nivel o al nivel de Fito, estoy hablando de Rasquiña, conducirle a donde le correspondía, a máxima seguridad. E inmediatamente después de eso hubo la represalia de todos los actores antes mencionados. Ahora estamos hablando de Fito, que tiene igual o menor perfil que Rasquiña. Mire esta complejidad del escenario en el cual nosotros nos desenvolvemos. ¿Qué pasa con el sistema penitenciario? Y qué bien que no hablemos de rehabilitación social, porque no llegamos a comprender ese término, no corregimos, no nos sirven las lecciones aprendidas, no hacemos mejora continua y seguimos con los graves problemas. También hemos mencionado, tiene que clasificarse a las personas privadas de libertad, de acuerdo a lo que dice el reglamento de rehabilitación social, perfil psicológico, violencia, sentencia, delito. Eso es lo que, al menos en mi tiempo, en donde fuimos ejemplo para las cárceles de Latinoamérica, se cumplió. Indicamos que somos contrarios a los traslados masivos y que se clasifique a los privados de libertad por bandas. ¿Qué pasó? Terminaron en grandes masacres, 600 fallecidos en los años anteriores. Indicamos que los centros de privación de libertad también son parte del territorio ecuatoriano. ¿Por qué las cámaras del 911 no hacían control? ¿Y por qué le daban esa responsabilidad al Servicio Nacional de Atención, al SNAI? Indicamos que tenía que firmarse con las grandes operadoras de comunicaciones, que ellos son los responsables de inhibir la señal en las fronteras de las cárceles. La ministra Palencia, la ex ministra Palencia, salió en los medios de comunicación
Salió en las redes sociales que firmaban con las grandes operadoras. ¿Se han cumplido o no se ha cumplido? Nos queda debiendo porque parece que no se ha cumplido, porque siguen comunicándose. Inclusive hay el privado de libertad Salcedo que indica que conoce del magnicidio de Fernando Villavicencio. ¿Cómo se comunicó? Lo mismo que un abogado que estaba privado de libertad indica que él conoce también del magnicidio de Fernando Villavicencio. Quiere decir que siguen entrando objetos prohibidos, a pesar de que están militarizadas las cárceles. No cumplimos con los requisitos de controlar este espacio llamados centros de privación de libertad. Autoridades, escuchen a la gente que hemos vivido, que nos hemos jugado. Es hora de corregir. Seguimos teniendo graves problemas por improvisación. Ya suficiente. No causemos más malestar al país. Escúchenos. Hay una Asamblea Nacional, hay una comisión de fiscalización, una comisión de justicia. Lo que estoy mencionando, por lo menos deberían llamarme y decirme qué es lo que está diciendo, señor. Presente sus pruebas. Y precisamente lo que usted acaba de mencionar, estos problemas en el sistema penitenciario, y al inicio de la entrevista yo señalaba que surgen varias dudas frente a la recaptura de Fito, y es cómo evitar que hasta el tiempo en el que se decida lo de enviarlo a Estados Unidos se vuelva a fugar él y tal vez otros delincuentes que en este caso son peligrosos para el país. ¿Cómo cree usted que se debería fortalecer esto para evitar las fugas en las cárceles del Ecuador? Escuchando a la gente que hemos vivido, que tenemos la experiencia y que han dado los resultados positivos. En unas mesas, con una planificación, con indicadores de cumplimiento de resultados, es así como se tiene que trabajar, en donde el Estado ecuatoriano esté involucrado, porque en el reglamento de rehabilitación social le hablan de un organismo técnico, que es el ente que regula y el ente rector de la rehabilitación social, en donde está el Ejecutivo, el Legislativo, Judicial, Participación Ciudadana, donde hay 7 ministerios que regulan los ejes de tratamiento. Todo eso, cuando Dios me dio la oportunidad, a pesar de lo que me hicieron siendo director del Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, llegué a ser tiempo después del subdirector general del SNAI. Lo primero que hice, escuché que había reuniones del organismo técnico. ¿Dónde está la hoja de ruta? ¿Qué se cumplió? ¿Qué no se cumplió? ¿Cuáles son los compromisos? No hay, no existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sincerémonos. Tiempo de corregir. Hay que cumplir con la rehabilitación social, no con la privación de libertad. Y ya también en la parte final, para ir concluyendo esta entrevista, consultarle cómo considera usted que ha influido esta prolongada fuga de Fito en el fortalecimiento o reconfiguración de las redes del crimen organizado en nuestro país. Lastimosamente, el crimen organizado parecería ser que es lo más organizado que tenemos en el país. Mire lo grave que estoy diciendo. El crimen organizado parecería ser que es lo más organizado que tenemos en el país. Por eso ellos adquieren inmediatamente tecnología de punta, armamento de más alto nivel, ellos andan con seguridad, con armamento. Aquí las compras públicas es una traba, a pesar de que ya se está trabajando en este tema y una de las leyes habla de la contratación pública. Cuando tenemos una capacitación adecuada, cuando tenemos nosotros también una inteligencia, porque también se encargaron de destruir la inteligencia y la contrainteligencia. Ese es el punto de partida para conocer el escenario. Conozco de la inteligencia y la contrainteligencia porque he sido formado en eso. Esos son lo que yo le hablaba del plan de investigación, de las hipótesis para confirmar o descartar. ¿Acaso trabajamos así? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O a alguien no le conviene que se corrija esto y alguien tiene las intenciones de que el sistema siga como esté? Porque se crearon las condiciones adecuadas para cosechar esto. Y le voy a dar ejemplos. En Latacunga, ¿cómo puede ser posible que se coloque un motel al lado de la cárcel cuando el uso del suelo da el gas? Cuando se construye esa mega cárcel para 3,000 PPLs y se tenga 6,000. Cuando no se a alguien se le ocurrió que esa cárcel que va a tener miles de personas privadas de libertad tengan servicios básicos, o sea, sin agua, sin comedores, manejados con cadenas y candados,
en el siglo XXI y nos enseñaron como que era una mega obra que habría que aplaudir. Esas son las tristes realidades. Cuando no hay una escuela de formación de guías penitenciarios, o los guías penitenciarios los formamos en 3 meses. ¿Qué clase de profesionales son? Con un sistema podrido y corrupto como el que está. Tiempo de tomar acción y corregir. Cuando la inteligencia sea independiente, la inteligencia penitenciaria, cuando al más alto nivel, porque también tuve el gusto y el honor de ser asesor del Centro de Inteligencia Estratégico, a señores del más alto nivel de la Policía Nacional le digo, estamos confundidos aquí, porque usted representa la seguridad ciudadana, pero estamos hablando de seguridad penitenciaria. Hay un problema doctrinario. Mire, y lo grave que le estoy diciendo, ahí hay una complejidad que hay que desatar el nudo, o a alguien se encarga de amarrarle más. Perfecto, Coronel Carrillo, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Que tenga un excelente resto del día. Igual para ustedes, un excelente día. Muchísimas gracias. Gracias, que pase bien, amigos y amigas. Damos por finalizada esta entrevista. Sigan en sintonía de cada uno de los espacios de Corape.